Shalom, mis amados hermanos, aquí con ustedes para leer y compartir la palabra de Dios. Y comenzaremos de los Salmos. Si Dios lo permite, 3 veces a la semana estaremos leyendo, meditando los Salmos uno por uno para aprender lo que el Señor nos quiere enseñar a través de estos hermosos salmos que escribió David, escribieron otros salmistas y todos fueron inspirados por el Espíritu Santo para que llegara a nuestros días estas palabras que son de Dios para nosotros, para que conozcamos más a Jesús, para hacernos felices, porque Dios nos ama tanto que quiere vernos felices. Y precisamente en el Salmo 1, el Señor nos hace entender, Él quiere que entendamos qué cosa es ser verdaderamente una persona feliz. ¿Quién es una persona feliz? Para muchos la felicidad, tiene muchos significados. Para una persona la felicidad es que te amen y que puedas amar. Para otra persona la felicidad pues son tener cosas materiales. Para otras personas muchas cosas. Pero veamos qué dice la palabra de Dios. Vamos a leer Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Detengámonos aquí. Bienaventurado. ¿Qué es la bienaventuranza? Una persona bienaventurada es una persona dichosa, una persona que ha encontrado la felicidad, una persona que está bajo la bendición de Dios. Dice, bienaventurado el varón. Aquí no se refiere solamente a los hombres, sino al ser humano, sea mujer, sea hombre, sea anciano, sea joven, sea niño. Dice, bienaventurado la persona que no anduvo en consejo de malos. En este mundo todos quieren darnos consejos, inclusive el mismo diablo, porque el diablo hace todo lo posible para apartarnos de Dios y nos da consejos malos para que no andemos en los caminos de Jesús. Dice, bienaventurado es aquel que no pone oído a esos consejos malos y de aquellas personas que te quieren apartar de Dios. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Quién es una persona pecadora? Una persona que practica el pecado, una persona que no ha obtenido el perdón de Dios, que no se ha arrepentido de los pecados delante de Jesús y pues no ha tenido la salvación eterna. Si andamos en los caminos de los pecadores, andando en pecado voluntariamente, no queremos reconocer a Dios, entonces no somos bienaventurados, entonces no somos felices. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Quién es un escarnecedor? Es una persona que hace burla, que hace mofa, que satiriza las cosas, que pone en ridículo al prójimo. Qué horrible, ¿verdad? Cuando de pronto se ríen de ti, te ponen en forma ridícula para que las otras personas se empiecen a reír de ti. Es horrible, ¿verdad? Por eso, mis amados hermanos, la palabra dice, bienaventurado aquel que no se burla de los demás, que no anda con aquellas personas que hacen burla de su prójimo. Amén. Entonces, si ser bienaventurado es una persona que no anda en camino de pecadores, no se sienta con aquellos que se burlan, ni escucha malos consejos, ¿qué es lo que tiene que hacer esta persona? Veamos el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La persona bienaventurada a los ojos de Dios, la persona que es feliz a los ojos de Dios, es aquella que ama la palabra de Dios. Y no solamente la lee así como por leer, ¿no? Como un libro cualquiera, ¿no? Lo leemos, un romance, lo leemos, un detectivo de pronto. No. Amar la palabra de Dios es sumergerse en esa palabra como sumergerse en un río cristalino y buscar ahí cosas hermosas, refrescar su alma constantemente. Dice, y medita día y noche. Cuando Moisés guiaba al pueblo, Dios le había dado muchas instrucciones y muchas leyes a su pueblo a través de Moisés, y una de ellas le decía Dios a los padres, instruye al niño andando en el camino, háblale de la palabra de Dios, instrúyele en los mandamientos de Dios para que conozcan a Dios, para que anden y sean felices. Mis amados hermanos, es tan hermoso conocer los pensamientos de Dios, conocer cómo Dios ha hecho todo para que seamos felices. Entonces, sigamos leyendo.
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, y que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué feliz la persona cuando todo lo que hace lo hacen en bendición y prospera. Aquí en Rusia hay un dicho que dice tiene manos de oro, porque todo lo que hace le sale súper bien. Vemos cuando José estaba en Egipto, dice, y todo lo que hacía, lo hacía bien y prosperaba. Y la casa de Potifar, donde estaba José, prosperaba bajo el trabajo que hacía José. La casa de Faraón prosperó cuando José estaba ahí. Inclusive Dios le dio tanta gracia a lo que estaba haciendo José que que el Señor a través de él alimentó a muchos pueblos. José, aunque parecía que era una persona que no obtuvo la felicidad porque lo traicionaron, porque, bueno, pasó un tiempo muy difícil en la cárcel injustamente, pero él tenía la ley de Dios en su corazón y verdaderamente, a los ojos de Dios, José era una persona feliz. Y José lo entendió después cuando el Señor lo levantó y lo puso como segundo después de Faraón, cuando el Señor nuevamente le permitió ver a su padre, a su familia. Vieron que los hermanos verdaderamente se arrepintieron de todo aquello que habían hecho. José verdaderamente es un ejemplo de una persona feliz a los ojos de Dios, porque él se cuidó en la ley de Dios. Él cuidó todas aquellas enseñanzas que el padre le había dado en su juventud, porque él se fue para Egipto cuando tenía apenas 17 años, pero él se guardó en integridad. Él no anduvo en consejos de malos, él no se resintió por todo aquello que le había sucedido. Él permanecía firme delante de su Dios, amando a Dios, y obtuvo la recompensa, ¿verdad? Por eso así dice la palabra, que aquella persona que medita en la palabra de Dios día y noche, no solamente la medita como que no pensamientos, no estoy meditando, no, sino que la interioriza y la pone por obra, será como un árbol que da su fruto todo el tiempo y su hoja no cae, no se marchita, dice, y prospera en todo lo que hace. ¿Acaso no queremos ser prosperados en todo lo que hacemos? Bueno, el Señor aquí nos da la respuesta. Medita mi palabra, ama mi palabra, vive en este mundo conforme a mi palabra y serás feliz, serás bienaventurado. Leamos el versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Detengámonos aquí. ¿Qué cosa es un tamo? Yo busqué en el diccionario. Dice, una pelusa que se desprende del lino o del algodón o de la lana, es como el polvo acumulado cuando no limpian la casa. Ese pequeñito polvito, esa pequeñita pelucita así que se va con el viento. Así es el hombre malo, dice la palabra de Dios. El Señor, aquí vemos que hace una diferencia entre una persona que ama a Dios y una persona que no ama a Dios, una persona que es mala y una persona que es buena. Dice, no así los malos. Entonces, si estamos en los caminos de Dios, no seremos como esa pelusa que se va a ir por el viento, sino que estaremos firmes en la roca. Qué hermoso, ¿verdad? Versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. A veces uno se pone a pensar, Señor, los malos de este mundo, los pecadores, muchos pecadores, que no te conocen, inclusive que dicen que Dios no existe, ellos prosperan en su camino y aparentemente todo está bien y no parece que tiene algún mal, al revés. Pero Dios es justo y no podemos dudarlo. Dios es justo y a su momento Él dará a cada quien según su obra. Si hiciste bien conforme a la palabra de Dios, amando a Dios, amando a tu prójimo, tendrás tu recompensa. Pero si una persona no quiso venir a los pies de Cristo, no quiso arrepentirse de sus pecados y andar en el camino de Dios, tendrá su recompensa también. Dice, y no se levantarán los malos en el juicio. Imagínense cuando estemos en el juicio, después de la muerte, o en el juicio final, cuando Dios va a juzgar a todo el mundo.
los malos no podrán ni levantar la cabeza, porque daremos cuenta delante de Dios de todo lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Y dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. Cuando se levante Dios y aparte a los justos a su derecha y a los injustos a la izquierda, estos injustos no podrán decir, no, Dios, tú no tienes la razón. Porque Dios es justo y conoce los caminos, como dice el versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. O sea, aquí Dios nos deja concretamente una enseñanza. Dios conoce el camino de los justos, Él ve el corazón humillado, un corazón que busca constantemente a Dios, y ve también el camino de los malos y dice, perecerá. ¿Cuándo perecerá por completo? Cuando esta persona que no quiso venir a los pies de Cristo muere y se va al infierno eterno. Dice, el camino de los impíos perecerá, mas los caminos de los justos, ¿a dónde nos llevan? A la vida eterna, donde está Jesús reinando por los siglos de los siglos y reinaremos con Él. Por eso nos damos cuenta que Jesús ya nos abrió el camino a la felicidad. Y para concluir, podemos decir esto. La felicidad es Dios. La felicidad es estar en los caminos de Dios. La felicidad es amar la palabra de Dios. No solamente leerla, no solamente meditarla, sino también vivirla. Y con esta felicidad que el Señor nos ha dado, enviando a su Hijo Jesús, permitiéndonos conocer y obtener la salvación eterna, es nuestro deber compartir esta felicidad con otras personas, y es lo que el Señor nos permitió hacer hoy, y espero que les haya sido de mucha bendición. Con esto yo me despido, mis amados hermanos, hasta la próxima, que el Señor les bendiga grandemente.